El laberinto del fauno es una película hispano-mexicana de los géneros drama y fantástico, escrita, producida y dirigida por Guillermo del Toro. Para contextualizar toda la película y el marco histórico, hay que saber que transcurre en el año de 1944, 5 años después de terminada la Guerra Civil Española, que estuvo entre 1936 y 1939. El laberinto del fauno nos cuenta esta historia. En la España caída bajo el régimen de la dictadura se vive una historia donde Ofelia, hijastra del capitán Vidal de la Policía Armada, desobedece y se escapa diariamente a vivir una historia mágica, su propio cuento de hadas, donde conoce al fauno Pan, quien le dice que ella es una princesa perdida y que cumpliendo todas las tareas va a adquirir la inmortalidad. Siendo una película con género drama, terror y fantasía, es bastante importante aclarar que no es apropiada para todo el público, en especial los niños, por su numerosa cantidad de escenas violentas y el comportamiento sádico del capitán Vidal. Sin embargo, Guillermo del Toro nos lleva a salir de nuestra zona de confort, donde acostumbrados a los cuentos de hadas con príncipes azules, escenarios hermosos y finales felices, él llega y nos muestra los mundos juntos de la fantasía y la realidad, de manera oscura y siniestra, a la que Ofelia se enfrenta, agregando detalles de diferentes cuentos, así dejando en claro que si entiendes, eres un espectador muy hábil, además de dejar la iniciativa de ver de dónde salen las referencias, como los zapatos de Ofelia, que vienen nada más y nada menos desde el Mago de Oz. La cámara cuenta una historia que en este, como en la mayoría de los casos, es importante. Con sus planos y movimientos nos hace sentir cercanos a la historia, nos guía por el camino de la incógnita constante y el desafío de entender el ritmo intelectual de la misma. Los planos con los que más nos encontramos son plano medio, plano americano, primer plano, plano general y plano lateral. Locaciones espaciales: norte de España, Casa del Capitán, bosque, laberinto del fauno. Algunos lugares de grabación: Finares del Espinar en Segovia, España; ruinas del Pueblo Viejo de Belchite en Zaragoza, España. En los movimientos de cámara es recurrente el uso del traveling y los panorámicos. A su vez, los contrapicados son imposibles de obviar. Por ejemplo, cuando Ofelia va a conocer al capitán, este se muestra desde la cámara como un hombre poderoso. Referentes a los temas de iluminación y color, es evidente que el color cuando son escenas del mundo del capitán es opaco y tonos oscuros. Cuando era el mundo de Ofelia, había mucha más luz y colores llamativos. Sin embargo, cuando los dos están juntos predomina la realidad oscura del capitán. Además, el cambio es notorio cuando es de noche y de día, ya que en el primero se ve muchísimo más azulado. Contó con un presupuesto de 14 millones de dólares y recaudó a nivel mundial 83 millones de dólares. Algunos de los desafíos que tienen los actores en este filme es que el actor encargado del hombre pálido en la escena de las hadas debía masticar condones llenos de sangre falsa a medida que transcurría la misma. El actor que interpreta al fauno es norteamericano y tiene el desafío de no hablar español. Tuvo que memorizar sus líneas en español y además las líneas de la actriz que interpreta a Ofelia, ya que con la máscara no lograba escuchar completamente y saber en qué momento decir sus líneas. Del Toro recibió varias ofertas de estudios en Hollywood para hacer la película en inglés, pero se negó porque no quería que ninguna presión por satisfacer las necesidades del mercado modificara su visión. Los subtítulos en inglés fueron traducidos por el mismísimo Del Toro. Prefirió hacerlos porque en películas anteriores no quedó satisfecho. El legendario Stephen King vio la película sentado junto a Del Toro. El director mexicano reveló que cuando el hombre pálido perseguía a Ofelia, King, famosísimo por sus novelas de terror, se retorció en su butaca. Del Toro luego dijo que ser testigo de aquella experiencia fue equivalente a ganar un Oscar. Del Toro decidió no cobrar su sueldo como director para que la película pudiera ser hecha y dijo que valió la pena. Doug Jones, actor recurrente de las películas de Guillermo, interpretó tanto el fauno como el hombre pálido. Del Toro se basó para escribir el guión de esta película en su sueño lúcido recurrente que tenía desde niño. Se convirtió en la película en español más taquillera en Estados Unidos, 37 millones y medio de dólares, superando así a Como agua para chocolate. Para poder dirigir la cinta, Del Toro rechazó Las Crónicas de Narnia, El León, La Bruja y El Ropero. Acumuló 97 premios, entre los que figuran 3 Óscares en las categorías de cinematografía, dirección de arte y maquillaje. Para la mayoría de las criaturas fantásticas o del otro mundo se usaron animatrónicas y maquillaje, dándole el toque de realidad al cuento de hadas. Guillermo del Toro decidió no traducir totalmente el título al inglés por la similitud de la palabra faun y el sonido de la traducción de ciervo bebé. Por lo tanto, en inglés la película tiene el título de Pan's Labyrinth. Guillermo del Toro se inspiró en la película Sleepy Hollow de 1999 y los cuentos de los hermanos Grimm para escribirla y dirigirla.
Fue la película rodada en español más taquillera de la historia hasta que No se aceptan devoluciones de 2013 le arrebató el título. Cuando hablamos de fantasía o realidad, nos llega a la mente una cantidad inmensa de sueños que teníamos cuando niños, en especial aquellos en los que éramos seres de nuestras propias historias, y aquí, en el laberinto del fauno, vivimos la realidad. Ofelia en gran parte fue la heroína de su cuento, pero, fuera de esa historia, el pueblo oprimido también estaba siendo protagonista en su cuento, en su historia, así que, de alguna manera trayendo a Colombia, y en este momento, nos deja enseñanzas y similitudes. Por ejemplo, ¿quién es el Capitán Vial? Hay un laberinto en nuestro país, quién es el Faunopan y por supuesto, cómo no, hay un pueblo oprimido. Una película como estas, de un director como Guillermo del Toro, nos hace ver elementos, sentir cosas y por supuesto entender situaciones que hemos vivido todo este tiempo como país. Volviendo al año y contexto en el que se hace la publicación de la película, tenemos claro que el mundo sigue en necesidad de reimaginación de lo que es la realidad, no seguir en línea recta y ponerle condimentos a las rutinas, sacar afuera todo esto que está bloqueando que haya magia en nosotros y en nuestras vidas y por supuesto, cómo no, convertirnos en los héroes de nuestras propias historias. Guillermo del Toro, al ser cuestionado sobre si el mundo de Ofelia era fantasía o realidad, ha declarado, para mí, por supuesto, realidad. El laberinto del fauno es una película